Bueno, les voy a leer un poco de la semblanza de la doctora Micheli. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el Departamento Académico de Humanidades del Área Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Humanidades, tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992. Actualmente y hasta el 2019 es investigador nacional nivel 2. Como estudios, ella tiene una doble formación profesional en licenciatura y maestría en Historia y en Planeación del Desarrollo por la Universidad de París. Voy a omitir el nombre, no lo sé pronunciar, no sé francés. Es doctora en Historia, también en la Universidad de París, Francia. Es editora y autora de 15 libros, de 67 artículos, más de la mitad en revistas indexadas y arbitradas, así como de más de 64 capítulos de libros. Miembro de redes y cuerpos colegiados. Es cofundadora de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y fue su presidenta en el periodo del 2010 al 2012. Es fundadora y líder de la Red Interdisciplinaria para el Desarrollo Integral y Sustentable de los Oasis Sudcalifornianos. Pertenece a la red temática de CONACYT, Patrimonio Biocultural, y a la red internacional Saberes Instituyentes, que está liderada por la Universidad de Granada, España. Ha colaborado con el gobierno del estado y con el municipio de La Paz, así como con varias ONGs en procesos de planeación, conservación y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes y de aprender tanto. Y yo vengo a hablarles de otro México, de otro etno, de un etno que no tiene prácticamente, bueno, muy poco que ver con los pueblos originarios, porque los pueblos originarios de la parte sur de la península, concretamente de la parte peninsular, propiamente abajo del paralelo 30, se extinguieron para el siglo XIX ya prácticamente no hay ninguno. Sin embargo, hay otro grupo de pobladores, pioneros del poblamiento de esta aisladísima región, que decidieron quedarse ahí y que convivieron un buen tiempo con los pueblos originarios y por lo tanto que aprendieron muchísimo de ellos. Yo voy a hacer como Mariana, me voy a parar porque como que no sabía sentar, me siento muy incómoda. ¿Y esto cómo funciona? Okay. Bueno, entonces les vengo a hablar de este otro México, como decía Fernando Jordán, un México muy alejado, muy aislado, que a veces a algunas personas hasta les cuesta trabajo entender qué es México, y que curiosamente está más lejos de la frontera que los Estados Unidos y el Distrito Federal. O sea, son prácticamente 1000 millas, o sea, 1600, 1700 kilómetros los que nos separan de la frontera, pero por su posición en el noroeste, pues nos confunden con frontera, y porque en realidad es una frontera por su aislamiento, ¿no? Esta región. Entonces rápidamente pues vamos a ver un poco a tratar qué son estos oasis en tanto sistemas socioecológicos y qué es la oasicidad, que es un concepto que acuñamos, cuáles son las características generales de estos oasis, cómo es que son sistemas agroecológicos, pero también son sistemas silvopastoriles, y también la problemática y los desafíos que enfrentan los oasis en la actualidad, tanto su deterioro y su pérdida, porque estos sí se nos están perdiendo, se están yendo, y la necesidad de revalorarlos, particularmente en el contexto de la sustentabilidad y a través de diferentes intervenciones de conservación. Bueno, entonces primero, ¿qué son los oasis? ¿Qué es la oasicidad? ¿Y qué son los oasis? Los oasis forman parte, están distribuidos en diferentes regiones de las zonas áridas de los dos hemisferios, tanto el norte como el sur. Son una respuesta adaptativa a la aridez que han construido las personas que habitan en estas regiones y son fundamentalmente hechos para la producción agrícola y pecuaria. Son por lo tanto una estrategia biocultural de aprovechamiento integral y de largo plazo de los recursos naturales siempre escasos en este tipo de regiones. Son partes, también forman parte del enorme conjunto de los sistemas de riego tradicionales y sirven para la agricultura, para la ganadería y para la forestería. Su origen se remonta al origen de la agricultura, Mesopotamia,
Egipto, el norte de África, el Medio Oriente, el Levante español, los valles del Indus, parte del Ganges, el Yangtze, todas estas zonas donde se inicia la agricultura y donde continúa hasta antes de la mecanización, ya en el siglo XX, son regiones de oasis, son regiones donde la agricultura fue posible gracias a la domesticación del ambiente, gracias a la construcción de estos paisajes bioculturales. En México no se había hablado de los oasis hasta que los biólogos, concretamente la doctora Laura Arriaga y su equipo, empezaron a hablar de los oasis de la península de la Baja California. Simplemente que nosotros modificamos la definición que ellos dieron de oasis, y unos cuantos años después, ya desde una perspectiva más integral, en la que participamos historiadores, sociólogos, politólogos, geógrafos, hidrólogos, ecólogos, seguimos trabajando los oasis de la península. En otras partes del país todavía no se habla de oasis, ahora los andamos buscando en el resto del desierto sonorense, donde estamos seguros que si no hay oasis, porque puede ser que hayan ya desaparecido, ¿no? Pero hay seguro que hubo, por lo menos. Los oasis no son humedales, sino que se requiere de humedales para, a través de la transformación, que sean convertidos en oasis. La península, que aquí la ven, es la segunda península más larga del mundo, es sumamente esbelta, está dividida por dos frentes marítimos súper arduos, súper difíciles de dominar, de navegar en ellos, el Golfo de California y el Océano Pacífico, y solamente gracias a esta enorme cantidad de humedales, 180 en la península, los identificaron los biólogos, fue posible la población humana, ¿no? Y la población humana desde épocas sumamente remotas no se ha sabido fechar bien las pinturas rupestres monumentales, pero se sabe que son tan antiguas como las otras grandes pinturas rupestres monumentales del escoider. Se sabe también, entre fuentes arqueológicas y fuentes históricas, de crónicas, que entonces la península tuvo alrededor de 40 a 50 mil habitantes, lo que a lo mejor para estas densidades parece poco, pero para la península es absolutamente enorme, porque esta misma población solamente la volvió a tener la región hasta la mitad del siglo XX. O sea que era una región, para sus características, densamente poblada. Y los pueblos originarios peninsulares, todos existían gracias a este sistema en una suerte de seminomadismo. Ellos transitaban de cada humedal en humedal, con campamentos temporales, en los cuales en el centro del campamento estaba un aguaje, y colectaban en torno de este aguaje hasta que su economía energética les indicaba que más valía que cambiaran a otro aguaje. Y así transitaron de la montaña a la playa, de la playa a la montaña, según las temporadas del año, llevando seguramente consigo ya un poco de transformación a estos sistemas, porque evidentemente llevaban consigo semillas, plantas, o simple y sencillamente en ellos, por su modificación, podían haber ido moviendo especies de uno a otro humedal. La oasicidad, entonces, para nosotros es esta forma de habitar estos paisajes, esta forma de construir los paisajes, y es formada por todas estas poblaciones que habitan las zonas áridas y que requieren de la gestión del paisaje y de la construcción, entonces, de estos agrosistemas para el intercambio cultural, pero también y sobre todo para la sobrevivencia. Se trata de una cultura de la naturaleza basada en la autolimitación, en la frugalidad, en la autosuficiencia y en el aprovechamiento integral y sustentable de la diversidad biótica. A esta cultura de la naturaleza es a la que hemos llamado oasicidad, y que en el caso de los oasis explica la identidad biocultural originaria ancestral de la sociedad baja californiana, puesto que nuestros pueblos originarios desaparecieron. Sin embargo, antes de hacerlo y al convivir con los rancheros, que son los pobladores que quedan después, que deciden habitar la península, transfirieron una buena parte de su conocimiento y de su sabiduría ambiental.
Es un concepto entonces que surge de la historia ambiental y que nos permite a nosotros revalorar la oasicidad para replantearla como una de las estrategias fundamentales para la sustentabilidad regional. ¿Cómo se forma la oasicidad en el caso de la Baja California? En otras regiones de oasis se forma de manera diferente, aunque como estrategia civilizatoria tienen más o menos las mismas características, ¿no? En el caso de la península, les decía yo, la cultura ancestral del oasis, que es milenaria, la traen consigo los misioneros jesuitas. Vale la pena señalar que la península, el primer auto de posesión en la península es en 1535 por el mismísimo Hernán Cortés. Él solamente se queda 3 años y después de 3 años la cálida Fornax, es uno de los orígenes que se cree para el nombre de California, lo corre. O sea, él no puede con la geografía peninsular, con muchos problemas que tenía para mantener la colonia, y regresa. Desde entonces hasta 1697, es decir, pasan 17 décadas en las que son muchos los expedicionarios, inclusive diferentes órdenes misionales que intentan establecer un poblado en la península, pero que no pueden cumplir. Sin embargo, hay muchos contactos. El Golfo de California es constantemente visitado para pescar perlas. Se sabe de la demarcación de la península, es bastante precisa. Por ejemplo, se sabe que no es una isla, porque primero fue península, luego isla, luego península. Casos que ya están convencidos que es una península, pero no pueden establecerse en ella hasta que llegan los jesuitas con un enorme conocimiento también de otras regiones del mundo y con ranchero-agricultores, con colonos que ellos elegían, porque llegan bajo condiciones especiales, bajo un régimen de excepción. La corona había cancelado cualquier intento de exploración sobre la península y de poblamiento. Ellos logran, porque consiguen los recursos, y al conseguir los recursos y al conseguir la autorización, logran lo que los historiadores llamamos un régimen de excepción, con el cual solo ellos deciden quién vive y quién no vive en la península, qué se hace y qué no se hace. Entonces ellos tienen, a través de este régimen de excepción, la facultad de elegir qué tipo de pobladores quieren. Y ellos eligen a los colonos, tanto originarios de la Nueva España como originarios de España, particularmente de Andalucía, que supieran agricultura en zonas áridas, es decir, que tuvieran el conocimiento de la cultura del oasis. Y establecen estos rancheros en los diferentes sitios que van seleccionando como pueblos de misión primero, como pueblos de visita primero, que eventualmente o no se convierten en misiones. ¿Dónde se eligen estos lugares? Pues la condición sine qua non es que haya agua suficiente y constante, ¿no? Además, en los lugares donde hay agua suficiente y constante, que son estos humedales que ocupaban los indígenas, hay indígenas, que era, digamos, su objetivo fundamental, lograr la evangelización. Entonces eligen también los sitios donde van a construir los pueblos de misión y donde van a construir los oasis, y llevan consigo a estos sujetos, a estos nuevos colonos, a estos rancheros, que van dejando asentados en los diferentes pueblos de visita y en diferentes ranchos distribuidos en el territorio de forma estratégica, con dos motivos. Primero, que aseguren la comunicación a pie, evidentemente, ni siquiera en bestias, sino a pie. Ellos se movían a pie, que aseguraran la comunicación entre una misión y otra, pasando por diferentes pueblos de visita, pero también que aseguraran ahí el inicio de la agricultura y el sostenimiento de la ganadería, que eran indispensables para comer, puesto que eso era lo que había corrido a todos los demás intentos de colonización. Entonces, estos colonos que son seleccionados por los misioneros jesuitas, más los indígenas que ellos vienen a evangelizar, y que en muchos casos, después de la evangelización, conviven con los rancheros, que es indispensable la convivencia, porque son tanto indispensables como mano de obra, pero también como parejas para los hijos, porque llegan generalmente llegan la familia, es decir, papá, mamá y los hijos, pero pues luego los hijos se tienen que casar, y ¿con quién se van a casar en toda esa desolación? Pues con las únicas personas disponibles que hay, es decir, los indios evangelizados. Entonces incorporan a los indígenas como mano de obra, pero también como miembros de la familia,
de tal forma que se crea este mestizaje cultural. Entonces se forma el mestizaje cultural que trae y la cultura occidental mediterránea, ¿no? En cuanto al conocimiento americano del aprovechamiento del ambiente, y aquí incluimos todo, incluimos uso de plantas medicinales, todo tipo de plantas comestibles, las plantas que tienen agua, los lugares donde encontrar los diferentes aguajes, etc. O sea, todo el conocimiento del ambiente que tenían los pueblos originarios y todo el conocimiento de los ambientes áridos para producción agrícola que tienen, que traen consigo estos rancheros y que es la cultura del oasis de todo el mundo. Y así se forma esta oasicidad, el nombre así, que está basada en la autosuficiencia, en la austeridad y en el aprovechamiento variado e integral de la diversidad biológica. Este es el oasis de la Purísima, con el pilón de la Purísima. Las fotos evidentemente no son mías, como María casi todas, sino de mi hermanito menor, un carísimo amigo mío, que es un súper fotógrafo. Yo al principio le di crédito en la diapositiva inicial, que es Miguel Ángel de la Cueva, que es un fotógrafo profesional. ¿Quiere decir que es un manantial? No, es un río. En la península tenemos solamente 3 ríos. Es este, que es el río de la Purísima, el río San José, que termina en el estero San José, y el río Mulegé, que termina en el estero de Mulegé. Y lo que vemos ahí correr, sí, es el río de la Purísima, y atrás está su pilón. Bueno, entonces tenemos que los oasis son esta base del poblamiento sedentario, y que en ellos se forma este tipo de establecimientos a través de misiones, ranchos, y después también pueblos, porque cuando se secularizan las misiones, que son, digamos, asentamientos relativamente grandes, se forman los pueblos, y hasta que llegan los biólogos a decir que esos son oasis y nosotros a seguir describiendo los oasis no existen, los oasis son pueblos, y son el origen de la identidad subcaliforniana, es decir, estos subcalifornianos que por cierto combatieron ferozmente contra los yanquis en el 47 y fueron de las poquísimas, o casi la única batalla en la que los mexicanos ganamos, es bien difícil entender cómo es que se sienten mexicanos cuando no existe el concepto de México, o sea, viven en una isla y adentro de esa enorme isla viven dentro de otras islas que son sus oasis, ¿no? Y a mí me inquietaba mucho saber esto, de dónde les salía esta mexicanidad y cómo era pues esta identidad que ellos tenían. Pues en realidad sí que son mexicanos, sí que tienen el concepto de ser subcalifornianos, pero son ante todo josefinos, comundeños, loretanos, mulejinos, etc. Son de su pequeño oasis. Que bueno, de repente ahora ya descubrieron que son oasis y ellos mismos usan el concepto de oasis, pero antes eran simplemente pueblos, ¿no? Eventualmente misiones. Y estos pueblos pues fueron las zonas centrales del poblamiento de la península. Los misioneros fundaron 18 misiones, este es un mapa hecho por Miguel del Barco en el siglo XVIII, y digamos aquí que casi no se ven, porque es muy difícil, bueno, es en realidad imposible cartografiar la península junto con sus oasis, porque son extremadamente pequeñitos. Entonces, para ver los oasis tenemos que cambiar de escala. Bueno, entonces los oasis son paisajes bioculturales construidos en los humedales, pero también en el secano circundante. Y en realidad fueron el primer impacto ecológico enorme que recibe la península, ¿no? Porque para construir un oasis todo se transforma, ¿no? Se transforma la hidrografía porque se construyen en sistemas de riego bastante complejos, en los cuales hay embalses, acequias, canales, esclusas, represas, con toda la institución de riego, eso es fundamental, ¿no? El único bien común entre los rancheros es que son sociedades sumamente individualistas, son familias y se acabó. Pero el único bien común y que tienen muy bien manejado y muy bien gestionado pues es el agua, ¿no? Y ocupa entonces estas instituciones de riego.
también modifican la topografía, porque hay que ver que en los humedales, antes de ser transformados en oasis, no hay tierra fértil, no hay arena, que es lo que escurre, y hay enormes rocas que impiden la agricultura. Entonces se dedican a retirar la arena, a retirar las rocas, construyen terrados, construyen terrazas y traen tierra fértil de otras regiones, y finalmente modifican profundamente la biota porque introducen una enorme cantidad de especies, tanto vegetales como animales. Y en el secano circundante es donde se establece la ganadería, donde se establecen los ranchos que viven sobre el agostadero, en un sistema de ganadería muy interesante que se llama sistema de cambiadero y que recuerda muchísimo la forma en la que los indígenas recorrían el territorio, ¿no? Entonces tenemos que es una modificación radical de la definición original, de la definición unidisciplinaria del oasis, porque para empezar un oasis no es natural, no tiene absolutamente nada de natural, sino absolutamente artificial, es un espacio totalmente construido. Tampoco es una isla húmeda, o sea, no se limita únicamente a la zona húmeda, sino que el secano circundante es fundamental, es totalmente complementario, culturalmente, familiarmente, económicamente, inclusive precisamente estos sistemas agrícolas que son súper productivos solamente pueden existir gracias al aporte, por ejemplo, del estiércol de los ranchos, ¿no? Y finalmente hay una interdependencia fundamental entre el secano y el humedal. Y así, pues los oasis subcalifornianos se parecen en cantidad a cualquier otro oasis del mundo. Arriba ustedes tienen una foto del oasis de Mulegé y abajo ustedes tienen una foto un oasis en el Valle del Sagora en Marruecos. Inclusive, bueno, compañeros que han ido a visitar estos oasis y que han conocido Marruecos se quedan verdaderamente petrificados porque sienten que cambiaron de continente sin que nadie les hubiera avisado. Las características de esta cultura del oasis, pues es una agricultura estratificada en 3 niveles, donde el nivel superior, el dosel, que es lo único que vemos, está formado por las palmas datileras, que permiten filtrar los rayos del sol, o sea, disminuyen la insolación y mantienen la humedad. Generalmente en verano puede haber una diferencia hasta de 10 grados, afuera o adentro del dosel. En el nivel intermedio, que evidentemente no se ve de arriba, se ve un poquito. Aquí abajo, pues hay árboles frutales, de especies tanto mediterráneas como tropicales, y en el nivel inferior hay hortalizas. Y también, como aquí en Marruecos, en algunas zonas fuera del bosque, del palmeral propiamente, también se cultivan granos, ¿no? Se ocupan entonces estas instituciones de riego para gestionar el bien común. La ganadería de secano, muy rápidamente, se lleva a cabo fundamentalmente, es una actividad fundamentalmente masculina, y por cierto que estos rancheros pueden no tener ni un quinto, sus reses pueden implicar una gran cantidad de gastos, pero lo último que venden es a sus reses, ¿no? O sea, un ranchero sin vacas no tiene. Entonces, bueno, son placas hiper escuálidas que comen chollas, en su mayoría, bueno, que comen todo en el agostadero, que abrevan en lagunas temporales que se forman en las partes altas de las mesetas, y que viajan con sus rancheros de rancho en rancho, de aguaje en aguaje, de laguna en laguna, según la temporada, según cuánto haya llovido y donde haya llovido, ¿no? Y recuerden, como les decía yo, la forma en la que se manejaban los pueblos originarios en el territorio. Desafíos. Bueno, los oasis se están perdiendo. Son sistemas bioculturales. Nosotros en la red de oasis nos ha costado un trabajo infinito entender lo que nos decía nuestra compañera socióloga, que los oasis estaban demográficamente muertos y que no había nada que hacer. Entonces obviamente nadie lo quiso ir, pero bueno, tiene razón. Es decir, es una población sumamente envejecida, las familias han abandonado los oasis, los que se han recuperado pues se recuperan para actividades ecoturísticas, y eso no funciona con un oasis, porque un oasis es un paisaje agrícola. Y es un paisaje que si no se trabaja, si no se mantiene el palmeral, si no se mantienen los olivares, si no se mantienen las vid,
si no se mantiene finalmente los sistemas de riego, las acequias, la institución de riego, pues desaparece y se convierte aquello en cualquier otra cosa, que puede ser muy bonito, que es ¿cómo lo dicen ustedes? Regeneración secundaria, ¿qué cosa es eso? Asociación secundaria, gracias, me quedé con secundaria nada más, pero no es un oasis, ¿no? O sea, eso ya no es un oasis. Entonces están perdiendo porque la población se le va o porque le llega de más. Tenemos un oasis costero muy lindo que se llama Todos Santos, que le decimos todos gringos, porque evidentemente su población se ha modificado por este asunto de los baby boomers que se vienen a pasar el invierno en nuestro tibio verano, ¿no? Hay también una falta total de reconocimiento de la identidad geográfica subcaliforniana y de las implicaciones que tienen los oasis. Tenemos plantas invasoras, especies invasoras de todo tipo, hay tala de carrizo, hay tala de palma, en fin, que no se manejan. Los oasis de repente pasaron bueno, primero aparecieron en la geografía subpeninsular y después pasaron del olvido a ser el objeto central, en muy buena medida por el trabajo de los académicos y también por el trabajo de las ONGs. Entonces nos pasamos una buena cantidad de años insistiendo en que el gobierno tenía que atender a los oasis y tenía que hacerle caso a los oasis. Y que nos van haciendo caso. Y entonces realmente nos arrepentimos porque hicieron este proyecto que se llama Proyecto Estratégico Oasis Subcalifornianos, fue del gobernador pasado, y decidieron que sí, que eran una joya, que eran una maravilla y que había que atenderlos. Crearon una subsecretaría especial para la atención de los oasis, pues nosotros al principio estábamos muy contentas, somos en mayoría mujeres, entonces llegamos allí a ponernos a las órdenes y ofrecer nuestros servicios y nuestros libros y cursos y vamos a campo y hacemos todo y funcionó bien en un principio, pero cuando hicieron el plan estratégico pues nos queríamos morir, porque para empezar querían hacerlo todo en todos. Bueno, pues es que no se puede, tienen que escoger. Bueno, cuando escogieron querían el mismo programa para todos, por eso de la igualdad y de que todos parejos. O sea, es que no puede ser, porque unos oasis ocupan una cosa, otros otra, viven en características, en condiciones. O sea, que ustedes lo que quieren es que diseñemos un plan de intervención para cada oasis. Pues sí, no, pues eso no se puede. El gobernador fue una gobernatura de 4 años, se va en 4 años y tiene que entregar resultados, y en 4 años no vamos a hacer un plan para cada oasis aquí, todos para allá. Y como fue muy rápida la intervención, pues también fue inocua. En realidad hicieron 2 que 3 banquetas, empedraron 2 que 3 calles, pusieron unas cuantas bancas, tumbaron unos cuantos árboles. Por cierto, que la comunidad dejó muchísimo que tumbaran esos árboles, pero no llegó a mayores, ¿no? El caso es que no se atendieron. Y por lo tanto, el estado de abandono por parte del gobierno sigue más o menos igual, ¿no? Hay una propuesta de crear una reserva de la biosfera de Sierra Gigante de Sierra Guadalupe, por todos sus valores ecológicos, pero también por la captación de agua y porque es la región que tiene más oasis y también tendrá diferentes emisiones. Y hay varios proyectos que eso sí están funcionando muy bien de intervención a través de ordenamientos ecológicos territoriales que son impulsados, liderados por ONGs y que después ya se delegan a las comunidades, como es el caso de la comunidad de las ánimas que vemos aquí abajo, ¿no? Bueno, deben de ser evidentemente una prioridad de conservación estos oasis, en donde debe haber un uso eficiente y durable de los recursos naturales, en donde se deba recuperar la forma de vida anterior, sobre todo los principios de la oasicidad. Es importantísimo reaprender a vivir así en la península y reconocer pues que son sistemas socioecológicos únicos en el mundo y que no solamente deben ser patrimonio fundamentalmente de los lugareños, de los californianos y de los mexicanos, sino de la humanidad.